Hola, ¿qué tal, almas bonitas? ¿Cómo están? Yo la verdad me siento muy feliz, muy contenta de poder compartir este momento presente con todos ustedes y sobre todo conmigo misma. Este es un espacio para ti. Hoy damos el inicio a estos episodios de podcast que van con todo mi amor y espero de corazón que en este momento, cuando escuches estas palabras, lo sientas de mi alma a la tuya. Como todos tenemos una historia bonita o una historia que no es tan bonita, pero tenemos una historia. Y obviamente yo tengo mi historia y quiero compartir contigo el momento en el que inició mi despertar espiritual. El empezar a recordar que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Esto se remonta a cuando yo tenía 11 años de edad. Mi padre llegó con un maravilloso libro llamado La metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez. No entendía mucho. Él empezaba a hablar de la ley del mentalismo, de que como hay leyes aquí en la tierra, leyes humanas, también hay leyes espirituales, leyes divinas. Empezó a decirme que si lo puedo creer y concebir en mi cabecita y en mi corazón, también lo puedo crear como una realidad para mí, sea lo que sea. Y bueno, la verdad que tuve la suerte, la bendición de nacer en una familia bonita, de almas que también vinieron a este plano a recordar y compartir esa dicha entre todos. Nosotros, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, ecuatoriana. Nosotros nos criamos, ¿no?, allí en mi país. Yo soy la mayor de 3 hermanos. A la edad de los 6 para los 7 años, mis padres decidieron, por decirlo de alguna manera, o tuvieron que emigrar y vinieron para España. En aquel momento éramos muy pequeños, mi hermano me seguía con unos 5 años, mi hermana con aproximadamente unos 9 mesitos, una bebé. Pues nosotros felices porque obviamente mientras no nos separasen de nuestros papás, para nosotros todo iba a estar bien. Entonces, bueno, dado todo eso, toda esa vivencia, lo que les voy a contar a partir de este momento, lo que ya les estaba contando, pues ocurrió aquí en España. Mis papis empezaron a emprender en un negocio. Ellos siempre han sido muy emprendedores, muy echados para adelante, y fue ahí cuando empezaron a destapar esas creencias limitantes que a ellos en su vida les iba limitando, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el miedo al dinero, empezaron a amarse más a ellos mismos, empezando con su salud, porque todo esto tocó. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y en este caso, pues la apertura fue mi mami. Estuvo a punto de morir literalmente en mis brazos porque ella era alérgica a prácticamente todo y sufrió un estreñimiento. Un día estaba muy malita, ya no podía más, y en la verdulería pues le recomendaron, en la frutería le recomendaron que se coma un kiwi, sin saber mi madre que era alérgica, ¿no? Y que eso que casi le lleva a la muerte. Entonces, bueno, ella en su intento de ayudarse con el otro problema de salud, pues al final terminó complicando por completo. Y recuerdo que yo era muy pequeña, salíamos del gimnasio y iba con mi hermana. Yo decía, qué raro que mi mami no venga a recogernos, cuando ella siempre era en ese sentido súper puntual, bueno, y con sus hijas y tal. Y decíamos, qué raro. Digo, bueno, yo cogí camino con mi hermana.
La cogí de la mano y nos fuimos a casa, que estábamos básicamente a 5 calles, pero igual éramos pequeñas y se nos hizo raro. Y en el camino encuentro a mi madre. Cuando la veo, la vi súper rojita, ahogándose literal. Yo no sabía qué hacer porque era pequeña, estaba asustada, veía a mi madre que se estaba ahogando y no sé cómo reaccioné de la siguiente manera. Fui corriendo, dejé ahí lo que podía, buscar ayuda porque justo en ese momento no había nadie en la calle. Cuando, como de un ángel se tratase, apareció un amigo de mis padres de la nada. Le dije que por favor me ayude, que mi madre estaba fatal. Mi padre ese día no había ido en su coche al trabajo y eso nos permitió, porque el amigo de mis padres no tenía coche, pues el coger el coche, porque si esperábamos a la ambulancia, de otra historia estaríamos contando. Entonces, bueno, la llevó el amigo de mis padres a mi madre al hospital. Mi madre llegó prácticamente sin respiración y ahí empezó todo. ¿Y por qué cuento esta historia, no? Porque para mí, aunque ahora obviamente lo recuerdo como eso, como una anécdota, como una historia, y diciendo que no hay mal que por bien no venga, es porque por esta razón mi madre empezó a cuidarse un poquito más y a poner más atención a su salud. Y ahí fue cuando llegó este emprendimiento a la vida de mis padres a través de productos naturales, a través de una empresa que les empezó. En aquel momento muchas personas decían que mis padres estaban en una secta, porque, bueno, mi mamá adelgazó 16 kilos, empezó a tener mejor salud, más vitalidad, mi padre también. Todo era por problemas de salud. Mi papi trabajaba en el campo, en la construcción. Eso, en la construcción, y quieran que no, pues es un trabajo bastante pesado y físico. Y a pesar de que era muy joven, que tenía sus 31, 32 años, ya tenía una artritis bastante grave en sus manitos. Entonces, bueno, esta empresa llegó en un momento perfecto. Fue a través de mis tíos, que todo esto está súper conectado. Y al final, pues mira, ¿qué les puedo decir? Empezaron a cuidar más de ellos, de su salud, pero ya no solo física, porque esto fue más allá. Fue esas empresas que te lavan el cerebro, y bendita lavado de cerebro, porque eso les dio la apertura a mis papás para que empiecen a creer en ellos, a que empiecen a trabajar por y para ellos, y sobre todo a dejar un bonito legado para sus hijos. Que obviamente yo no soy mamá, pero creo que una de las tareas para cualquier padre y madre en la vida es dejar buenos valores, dejar un buen legado aparte del dinero, porque el dinero sí se puede quedar, pero y los valores y los principios y cómo te trata tu mamá, cómo te trata tu papá, para que haya todo eso, uno siempre tiene que tener esa buena relación con uno mismo. Entonces, ellos empezaron a cambiar muchísimo para mejor. Y como les digo, ahora vuelvo a la historia que les estaba contando al principio. Después de todo este preámbulo que les conté, llegó mi papá un buen día con este libro, sagrado libro, La metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez, que es del libro que vamos a hablar a continuación, porque fue un libro que marcó un antes y un después en la vida de toda mi familia y sobre todo de mi persona. Y bueno, seguirles contando que al principio no entendía mucho, mi papá siempre hablaba de cosas que para mí eran muy extrañas, decirles que yo había experimentado por mis papás pues esa búsqueda, ¿no? de propósito, del por qué estamos aquí. Sé que era muy pequeña y todo, pero era muy consciente. Yo desde muy chiquitita siempre he estado como más atenta a las cosas exteriores. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo me comulgué
en la iglesia católica, no soy católica. También visitamos la iglesia evangélica. Actualmente no soy evangélica. También la iglesia de mormona. Y así, ¿no? Mis papás siempre han sido como esa búsqueda de ese sentido, ese propósito, de que no solamente el creer que estamos en este plano, en la 3D, y que lo que ve nuestros ojos es y se acabó, sino siempre pues buscando un poquito más allá en la conciencia, en el ser, en eso de quiénes somos, por qué nacemos, para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo que siempre he estado muy atenta? Porque yo decía, wow, o sea, primero fuimos a la católica, después a la iglesia evangélica, los mormonos, chalala. Y al final mi papá ahora me está diciendo que las religiones solo son un mero invento de la sociedad para poder dividirnos, y que yo soy de esta religión, yo soy de la otra, y somos los mejores y nosotros tenemos la verdad. Como que mi cabeza hacía como, ¿y esto qué es? Siguió pasando el tiempo y mi papá siempre nos decía a mis hermanos y a mí, nos intentaba siempre incentivar, ¿no? Decía, bueno, si te lees tal libro, si te lees tal capítulo, te doy tu paga semanal, ¿no? Y mi papá siempre, junto con mi madre, han sido, como les digo, no son perfectos y demás, pero dentro de ese despertar de conciencia que tuvieron, de esa apertura que la vida les permitió experimentar a través de la experiencia que les cuento, fue un antes y un después sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y yo recuerdo que mi padre siempre me decía, sobre todo a mí, Andrea, tienes que leerte el libro de la metafísica al alcance de todos, y siempre quería obligarme, y yo no funciono así, no sé tú, pero yo no funciono así. Cuando me siento obligada, cuando me siento acorralada, pues me agobio, bueno, mejor dicho, tendía a obviarme, ¿no? Ahora pues lo manejo desde otras perspectivas y demás. Pero en ese momento me agobiaba mucho el que mi padre siempre esté persistente en que me tengo que leer ese libro, tengo que leerme ese libro. Y un día recuerdo, cuando tenía 14 años, me sentía súper triste, había perdido el año por voluntad, porque mis papás nos mudaron, decidieron trasladarse del pueblito que vivíamos a la ciudad, ¿no? Entonces para mí ese cambio era como, siempre estábamos experimentando cambios por todas partes, y justo en esa edad, en la adolescencia, donde ya estás teniendo todos tus amigos, que todo lo tienes como en tu zona confort, el moverte y revolotear todo eso, a mí me llevó, no lo llevé muy bien. Entonces, como en venganza, decidí perder el año a pesar de todo, ¿no? Pues perdí ese año. Y yo sentía que les estaba castigando a mis papás. Lo que no sabía es que el castigo obviamente era para mí, y no solo por el hecho de perder un año, sino porque me sentía triste, me sentía perdida, me sentía mal. Siempre intentaba llamar la atención a través de mi salud, ¿no? De alguna manera siempre mi cuerpito sintomatizaba todo lo que callaba, todo lo que guardaba, y no expresaba, ¿no? Con mis papás. Y nada, un día estaba sentada en el sofá de casa, y en la mesita camilla que estaba a mis pies, que recuerdo, es que tal cual como si fuera ayer, y ya pasó más de 15 años, veo el libro ahí posadito en la mesita, y lo quedé mirando y dije, creo que llegó el momento de leer este libro. Me llamó la atención, me nació a hacerlo. No tenía nada que perder, no tenía nada que hacer, estaba aburrida y dije, voy a hacerlo. Soy amante a la lectura desde siempre, y pues dije, ¿por qué no? Pues me acerqué al libro, lo abrí, y yo recuerdo que eso sí que lo hacía, aunque no me leía el libro,
mis padres siempre decían, cuando tengas alguna duda, alguna pregunta, algo que te esté inquietando en tu alma, ve y abre el libro por una página, la que tú quieras, y verás como siempre te da una respuesta. Y yo lo hacía, de vez en nunca, pero lo hacía. Y ese día recordé eso, lo abrí y me salió: tú tienes el poder, tú en ti radica el poder de cambiar tu realidad si tú así lo crees desde el corazón. Yo dije, wow, ¿y esto? Bueno, pues empecé a leerlo, empecé a verlo página tras página, y me pueden creer, pero no solté el libro en todo el fin de semana, porque ese día era sábado. Y cuando lo acabé, fui donde mi papá, no sé si él se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo. Fui donde mi papá y dije, mira papá, me lo he leído. Por fin el libro que tanto me decías, lo he leído y me ha encantado, y te agradezco por haber traído tanta sabiduría, tanto amor y tanta compasión a mi vida. Y de verdad, de corazón, que lo sentí así. Y bueno, con todo eso empezó como esa apertura, ¿no? A recordar quién soy realmente. Porque claro, nosotros nos vemos y yo muchas veces, y te hago esta pregunta a ti: ¿quién eres realmente? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? ¿A trabajar? Primero, bueno, nacemos, nos meten a un colegio, nos adoctrinan bajo sus leyes, bajo sus dogmas, bajo sus doctrinas, hasta los prácticamente 23, 24 años que nos estamos graduando con una carrera, para luego ir a trabajar. Bueno, primero, tal vez ni siquiera elegir la carrera que nosotros realmente queremos, sino las mejores salidas. Sobre todo hablo de las personas que nacimos antes del 2000. Ya después del 2000 es un poquito diferente, pero sobre todo hasta el 2000. Entonces, ¿para qué? Para luego ir a trabajar a un trabajo por 8 horas que no nos gusta. Para llevar... El que tiene más suerte tiene un trabajo de oficina, el que tiene mucha suerte, y eso sí que lo felicito, es que se está dedicando a lo que le gusta y le apasiona y se le nota, pero al que no, se le nota aún más, ¿ya? Entonces, luego nos metemos en la carrera de las ratas, que parece que avanzamos, ¿saben? ¿Han visto la ruedita esta del hámster? Pues igual, parece que avanzamos y estamos todo el rato en la misma rueda, porque no nos han permitido sentir. Porque a las personas que tal vez no sentían, no pensaban igual que todas las personas, pues o le hacían silencio, o le hacían a un lado, o las marginaban, o les decían: este está loco, este está loca. Pero wow, cuántos locos y locas han salido en esta nueva era. Personas que ya tenían este tipo de información, como por ejemplo yo, y no hacía caso, porque ya les digo, o sea, desde pequeña era muy sensible, sentía muchas cosas. Incluso alguna vez les he comentado a mis papás, a pesar del miedo al que dirán, que pensarán, amistades también. Y conforme va pasando el tiempo, voy sintiendo que ahora sí que voy resonando y estoy en sintonía de almitas bonitas que se van uniendo a este sentir, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta: ¿quién eres? ¿A qué has venido a este planeta? ¿A simplemente pagar deudas, crear ansiedad, crear depresión, crear enfermedades, estar desesperado por encontrar una pareja, no sé, el crear una familia y luego realmente sentir que no eres feliz porque no estás siendo congruente y feliz contigo? O sea, ¿a qué has venido a este planeta? ¿Quién eres, no? Entonces, bueno, este librito, que es el que quiero hacer hoy un poquito hincapié,
Y así lo voy a hacer con más libros y con más historias que iré contando conforme vaya saliendo los podcasts y los siguientes episodios. Hoy vamos a hablar un poquito más allá de la metafísica al alcance de todos. Pero para ello vas a tener que esperar hasta el próximo episodio, donde voy a hablarte acerca de este maravilloso libro que hizo un antes y un después en mi despertar de conciencia y espiritualidad. Aquí debajo te dejo las redes sociales donde puedes seguirnos en Epifanías del Alma, tanto en YouTube como en Facebook, como en TikTok, en Spotify y en nuestra comunidad de almas bonitas a través de WhatsApp, donde estamos haciendo varios retos. Ahora estamos con el reto de 21 días de gratitud, viviendo con gratitud. Ya sabes que el que agradece, merece. Y sin más nada que decir, que nos vemos en el próximo episodio de Epifanías del Alma. Un abrazo, almas bonitas. Es la fuerza que me hace despertar.